Esa nación era una nación muy peculiar. Leímos un texto recientemente donde sería una nación modelo para todas las demás naciones. Una nación diferente a las demás naciones del mundo. ¿Y qué hacía diferente esta nación que él tomó de las otras naciones? Lo diferente es que el gobierno de esta nación era un gobierno teocrático. Un gobierno teocrático es un gobierno donde Dios es el rey, donde Dios es el presidente de esa nación. Entonces, ninguna otra nación del mundo tenía un gobierno como este. Existían sistemas monárquicos, existían dinastías, pero el sistema teocrático no se encontraba en ningún otro lugar. Y Dios diseñó entonces una forma, un modelo, que esta nación tenía 12 tribus. Cada tribu era una gran cantidad de personas, pero Dios tomó de esas 12 tribus una tribu y le delegó una alta responsabilidad. Esa tribu, me refiero a la tribu de Leví, que era la tribu sacerdotal del pueblo de Israel. Esta tribu tenía unas tareas que hacer. ¿Cuál era la función de las tribus de Leví con relación a sus 11 grupos étnicos o hermanos? Esta tribu de Leví no tenía herencia, no se dedicaban a cultivar la tierra, ni a criar el ganado, ni ningún tipo de mercadeo. Ellas estaban consagradas, fueron consagrados al servicio de una nación. ¿En qué aspecto? En la parte espiritual, eran los encargados de la expiación de los pecados. Cuando alguien cometió un pecado, iba a casa un levita, llevaba un cordero, depende del rasgo de la persona que cometió el pecado, había un tabulador, que la persona muy pobrecita tiene que llevar un pichón, o 2 pichones y 2 tortolitas. El muy pobre tenía que llevar un poquito de harina. Si alguien que pecaba era la clase media, tenía que llevar un cordero o una cabrita. Si el que pecaba era el gobernador, tenía que llevar entonces un macho cabrio. Y si el que pecaba era el sumo sacerdote, tenía que llevar entonces un conejo, un cordero, una cosa grande ya. Ve cómo Dios estableció ese sistema que no escapaba de todos ellos. Ahora bien, entonces el que pecaba iba al sacerdote y allí el cordero o lo que llevaba era inmolado, era sacrificado, y con la sangre se ocurría la expiación de los pecados de esta persona. Esa era una de las labores de ellos. También tenían una labor de salud. Los levitas tenían un grupo de médicos que se encargaban de estar permanentemente en un examen preventivo de lo que nosotros conocemos como médico comunitario, algo así, preventivo, que estaba basado, ellos no se movían en cuanto a la enfermedad, ellos prevenían la enfermedad. Entonces ellos estaban pendientes de cualquier síntoma epidérmico dentro del pueblo para tomar las medidas preventivas de salud, de manera que no hubiese una pandemia o un contagio masivo. Estaban permanentemente en ese chequeo. También los levitas eran los encargados de chequear los alimentos que consumía el pueblo, las otras tribus. La tribu tenía una dieta kosher, una dieta muy balanceada. Dios le dio a la dieta un pueblo para que no se enfermara. Sabe que nosotros nos enfermamos es producto realmente de lo que comemos. El día pasado escuchaba a un médico decir, que me sorprendía cuando el médico decía que cuando se graduó como médico, cuando estuvo aquí los médicos presentes con la Universidad de la Salud, que cuando él se graduó como médico, él lo que le enseñaron fue cuál era el diagnóstico y cómo se comportaba o surgía o el origen de una enfermedad. Le enseñaron fue a tratar enfermedades
pero no le enseñaron cómo evitar que la gente se enferme, cómo evitar. Entonces, una persona con un cuadro sabía tratar enfermedades y tal medicamento, pero este pueblo de Israel no trabajaba en esa función, ellos trabajaban en la parte alimenticia, porque un pueblo alimentado, un pueblo que tenía una buena dieta alimenticia, era un pueblo que no se iba a enfermar. Y ellos trabajaban, los levitas eran encargados de evitar que ellos comiesen cosas que los iban a perjudicar, que iban a afectar su salud. Era también la labor levita. Otra labor levítica era la labor jurídica, eran los fiscales, los abogados y jueces que trataban los problemas del pueblo, los problemas con algún vecino, los problemas de límite de terreno, de que alguien le quitó a otro un becerro y cosas como esta de un orden minoritario, hasta un asesinato también, era lo que ellos evaluaban y juzgaban de acuerdo a lo que ellos estudiaban. Otras, básicamente esas tribus tenían esta labor que Dios le establece a ellos este trabajo, pero esta tribu tenía un sistema. Dios escogió un sistema que iba a bendecir a esta tribu de Leví, iba a bendecir a la nación, iba a bendecir a Dios al mismo tiempo. Dios escogió tres modelos para la economía de la nación. Un modelo y la obediencia a esa acción iba a ser un ciclo permanente de bendición en la vida de los levitas, en la vida del pueblo, y también el mismo Dios iba a ser bendecido con todo esto. ¿Cuál era el sistema que Dios estableció? Un modelo que no existía en otra nación. Dios escogió un modelo que él llamó primicia. La primicia consistía de que si una persona tenía un árbol de uva o de manzana, el primer gajo de uva que salía de ese árbol, ese primer gajo o la primera manzana o el primer racimo era llevado al sacerdote. Si la persona tenía vaca y la primera becerro que nacía era del sacerdote, ese sistema que Dios estableció permitía que ese árbol de uva estuviese durante todo el año cosechando y que esa vaca nunca abortara y permanentemente esta vaca estuviera produciendo ganado. Y este ciclo de obediencia de las personas al llevar la primicia permitía que en el sacerdocio hubiese alimento, pero también permitía que recíprocamente, como un boomerang, esa bendición caía sobre el pueblo, en su ganado, en su hacienda, en su casa, en su familia. Había también grandes bendiciones del Señor. Este modelo se llamó primicia y habían 3 fiestas solemnes en el año que se celebraban estas primicias, no solamente a nivel de animal, también a las mujeres. Cuando una mujer tenía su primer hijo, ese primer hijo le pertenecía a Dios. Y esto garantizaba que esta mujer, su vientre no sería infértil, esta mujer seguiría pariendo y su vientre nunca se iba a cerrar. Entonces era una gran bendición cuando una mujer le presentaba al Señor su primicia de su primer hijo. Era un hijo bendecido, era de Dios, alabó el nombre del Señor, y al mismo tiempo bendecía el vientre de esa familia. ¿Cuánta gloria al Señor? Ese es el Señor. También Dios escogió otro sistema de bendición financiero, y era el sistema del diezmo. El diezmo era practicado en algunas otras naciones, pero cuando se constituye el sistema del diezmo como algo obligatorio para la nación, ya estudiamos la historia que ya Abraham lo practicó hace mucho tiempo en Génesis 14. También lo practicó en Génesis 26 Jacob, pero vemos que ese diezmo que se practicó en aquella época del patriarcado se constitucionaliza, se instituye como algo indefectible, como algo obligatorio para la nación. Pero ¿cómo funcionaba este diezmo? Este diezmo funcionaba también que
de esa cosecha, el diezmo se sacaba una vez al año. Pero de esa cosecha que sacaban, se sacaba todo el 10% de toda la producción del año. El 10% de toda la producción. Entonces, toda esa producción del 10% de cada familia era llevada al sacerdocio, que tenían grandes asilos, tenían almacenes para almacenar la comida de un pequeño país, de un pequeño estado, porque la tribu de Leví era una tribu numerosa, pero esa acción de llevar ese 10% de alimento garantizaba la comida, garantizaba el alimento al sacerdocio, garantizaba el alimento en la casa, pero al mismo tiempo garantizaba al diezmista o al oferente, garantizaba que en su casa no iba a haber ningún tipo de escasez, que en su casa habría abundancia, que en su casa los cielos se abrirían para ellos y habría bendición hasta que sobreabunde en la vida de esta persona. Ahora bien, el diezmo como tal, había 3 tipos de diezmo. Nosotros a veces conocemos un solo diezmo, pero había 3 tipos de diezmo, porque el diezmo solamente bendecía al sacerdocio. También había un tipo de diezmo que ellos lo recogían. En el año había una semana llamada la semana Shemitah, o la semana de los 7 años, que ellos practicaban 7 años, donde el 7º año no trabajaban la tierra y el 7º año era el año de la liberación. Era un sistema extraordinario, porque las personas que tenían deuda, que no podían pagarla, en el año 7º eran liberados de la deuda, porque una de las causas de la pobreza de una nación es cuando la nación se acumula deuda. La pobreza de una persona es cuando comienza a tener deuda y se acumula al punto que no se puede pagar la deuda y colapsa la persona, o es llevado a un juez, es llevada presa producto de no poder cancelar. Entonces había 3 diezmos. El primer diezmo era el diezmo que se sacaba para el levita, para el sacerdocio. Pero el segundo diezmo, que se recogía del año 1, del año 2, del año 3, del 4, del 5, de la semana Shemitah, esos 5 diezmos era un tipo de ahorro. Era un diezmo que era para la familia que ofrendaba o diezmaba. Ese diezmo ellos lo agarraban para ellos ir a llevar a Dios sacrificio a las fiestas principales de la nación. Habían 3 fiestas principales, el cual ellos tenían que ir en peregrinaje a otros lugares muy remotos. Y para poder tener los viáticos, para poder cubrir los gastos de familia completa que viajaban a aquel lugar, ellos guardaban ese 10% para ellos como un ahorro personal. A veces nosotros nos acontece, hermano, que queremos salir de viaje con la familia. Oye, siempre andamos limpios. No tenemos. Queremos salir de viaje con la familia, pero nos cambiaron el apellido italiano. Andamos mamantines, como dicen los muchachos. Todos somos mamantines, no tenemos. Todo, no tenemos. ¿Producto de qué? Por no tener una administración bien clara. Esta gente daba el 10%. Sacaban el 10% para ellos. Y tenían dinero. Y no hay algo más placentero para una familia cuando nuestros hijos ven que papá tiene para comprarme unos zapatos, que papá tiene para comprarme un reloj, papá tiene para comprarme quizás un teléfono celular, papá tiene para cubrir mis gastos universitarios, tiene para darme la renta, porque muchos jóvenes tienen teléfono, pero no tienen para tirar fotos, porque no hay real para cubrir la renta, porque efectivamente no hay los recursos. Entonces hay un choque aquí, pero ¿cómo es posible? Mi mamá le sirve a Dios, es cristiana, se porta bien. ¿Por qué tenemos esta escasez? ¿Por qué nosotros, como pastores, a veces no tenemos para llevar un hijo a la universidad? Hay una crisis realmente financiera a nivel de nación, a nivel de familia y a nivel de iglesia.
Pero cuando nosotros analizamos esa causa-efecto, siempre encontramos que la causa-efecto comienza cuando los principios escriturales son quebrantados y violados. Cuando nosotros como familia le hacemos caso omiso a eso de dar el diezmo, porque ese asunto es un asunto de trampa de los pastores que inventaron eso para X cosas. Y mucha gente maneja esto muy alegremente y definitivamente decidieron no hacerlo. No lo hacen, pero hay una crisis aquí como tal. Entonces, este diezmo, este segundo diezmo, que era como un 20%, 10 para el sacerdocio y 10 para su familia, pero había un tercer diezmo. Ese tercer diezmo se tomaba del año tercero y del año sexto. Del año tercero se sacaba el 3%. Y del año sexto se sacaba el 10%, que era dedicado a los pobres. Imagínense la bendición de esta nación modelo. Una nación modelo que sacaba de su dinero, producción anual, para hacer obras filantrópicas, para hacer obras sociales. Y de ese dinero que sacaban ellos del tercer año, el 3%, y el 10% del sexto año, ellos reunían a todos los pobres del país. Y le hacían, hermano, grandes fiestas. Le daban, había tantos recursos que muchos pobres salían de la pobreza, no el Señor. Salían de la pobreza y tomaban un status quo, mucho mejor todavía. Eran sacados de la crisis, producto de una nación que no desamparaba a los pobres, pendiente de las viudas, de los huérfanos y de los extranjeros. 4 grupos muy vulnerables, ellos lo atendían a través del sistema llamado diezmo. Era la forma como ellos mantenían realmente a la nación. Y la nación era una nación estable, una nación modelo. Muy pocos pobres había en aquella nación porque estaban pendientes de esa necesidad de ser levita o de ser hermano que no tenían los recursos como tal. Ahora bien, este sistema de primicia y de diezmo y otro sistema que también yo creo que es el sistema de la ofrenda. La ofrenda era algo totalmente voluntario. El diezmo era un 10%, pero la ofrenda no tenía límite. Y Dios estableció un sistema de ofrenda en la nación, donde ellos daban ofrenda en la construcción del tabernáculo, en la construcción del templo, en la construcción de edificios relacionados con la adoración a Dios. Ellos daban con un corazón oferente, con una voluntad totalmente clara, lo daban con amor, con cariño. Ahora, no era de carácter obligatorio la ofrenda, era algo voluntario. No se podía a nadie decir tú vas a ofrendar, no, voluntariamente ellos lo hacían para Dios. Y este sistema que Dios creó era un ciclo, porque lo que la gente diezmaba se regresaba con abundante bendición. En el libro de Malaquía, vamos a leer aquí algunos textos bíblicos, el libro de Malaquía, en su capítulo 3, este es el último libro del Antiguo Testamento, y dice este texto, lo quiero sustentar con la palabra que estoy diciendo. Dice acá el verso 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es decir, está hablando Dios: pruébenme. O sea, hagan la prueba a ver si esto funciona realmente. Hagan la prueba. Cuando se trata de asuntos de dinero, la gente no se fija, porque nosotros de una otra forma en la vida hemos sido engañados por alguien. Alguien nos ha jugado de una forma que nos ha afectado a nosotros y ha dañado la confianza y la fe en la persona. Hoy en día es difícil a veces hacer un negocio, la gente tiene miedo, la gente toma y dame, nada de que voy a transferir, no, eso es rapidito, toma y yo veo y listo, producto de todo esto. Pero Dios le dice al pueblo: ustedes me van a probar,
quieren probar, que traigan los diezmos al alfolí, y yo abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. La promesa la dice el Señor a la nación. Los que obedecían a este mandato y lo hacían, ellos recibían grandes bendiciones de parte del Señor. Los que obedecían esto, los que creían, veían la mano poderosa de Dios sobre su vida. Jacob dijo un día, cuando estaba limpio, estaba huyendo de su hermano, Jacob dijo: Señor, si tú me bendices a donde yo voy, si tú me provees alimento, me provees ropa y me haces regresar a la casa de mi padre, el 10%, todo lo que yo gane, yo te lo voy a dar para ti. Y eso de que Jacob se regresó riquísimo, eso de que Labán le decía a Jacob: mira, las vacas que van a nacer ahora pintadas van a ser tuyas. Y comenzaban a parir, vaca pintar, y entonces la van viendo el asunto. Un momentico, ahora las vacas que van a ser tuyas van a ser los blancos. Y entonces cambiaron el pacto y comenzaron entonces a nacer blanco y la vaca, bueno, este hombre que tiene. Y luego vamos a hacer, las tuyas van a ser las marrones. Y todos los cambios que hacía Labán a Jacob, Dios, ¿producto de qué? Producto de un hombre que es un pacto de un diezmo. Cuando tú haces un pacto en un día con Dios, cambia la naturaleza. Dios hace cosas que tú no entiendes. Hay gente que no va a ver la bendición de Dios sobre tu vida, porque ese pacto se cumple en el Señor. Y ese fue el secreto. Ese fue el secreto realmente de Jacob. La bendición, el pacto, o el voto que él hizo con Dios. Dios cumplió su pacto. Y Jacob cumplió también el de él. La pastora habló hoy de voto. Habló hoy de este compromiso de dar la palabra al Señor. Cuando nosotros damos la palabra a Dios en voto, debemos nosotros cumplirla. Nosotros como seres humanos estamos hoy bastante afectados porque nadie confía en nadie. Todos firman aquí todo un documento porque no hay confianza. En el matrimonio decimos: te amaré toda la vida, pase lo que pase, estaré contigo. Y a la media vuelta le damos algo dinero a la esposa del Señor, o hacemos cosas, nos vamos, infidelidad, y a veces los pactos no se cumplen. Y eso ha creado mucha duda en el corazón de las personas en confiar en los demás. Ahora bien, ¿qué pasaba con esto? Aquí dice la palabra en el verso 11: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, habla de un devorador. Un devorador. Este término devorador en la Biblia lo encontramos precisamente allí, en este pasaje de Malaquías del diezmo. Parece ser, y que es así, que cuando tú diezmas, hay como una póliza, hay como un seguro de protección divina sobre tu 90%, sobre tu familia, sobre tu salud y sobre todo tu patrimonio. El diezmo en sí es una póliza de cobertura sobre todo lo tuyo. Cuando usted lo diezma, usted queda fuera de esa póliza. No hay la protección, porque el pacto con Dios es que la forma de proteger tus bienes es que tú cumplas con el diezmo, porque con el diezmo tú mantienes mi casa, el sacerdocio, y que al mismo tiempo, con el mismo tiempo se vuelve a ti, te cubre, te bendice, y mientras tú más diezmas o cumples con el diezmo, entonces la ventana estará permanentemente abierta, la ventana de ser cosa que estará y habrá mucho para que te entonces resulta de que hay un asunto que llaman devorador. El devorador es como un demonio que su trabajo está asignado para afectar a la persona que no diezma, para afectar su economía, para afectar su matrimonio, porque afecta el matrimonio, afecta a la empresa, afecta a la salud, afecta a los hijos, afecta a todo. Ese demonio devorador, un devorador devora todo. Y ese demonio devorador no sale con oración y ayuno. Ese demonio devorador no sale con liberación en el nombre de Jesús. La única forma que ese demonio se mantiene distante de ti es cuando tú diezmas al Señor.
Cuando tú diezmas al Señor, lo mantienes distante de ti, no puede acercarse a ti por el Señor. No puede acercarse porque tú estás cumpliendo con Dios. Y Dios es un Dios de pacto. El pacto lo hizo fue Dios contigo, no tú con Dios por el Señor. Y Dios cumple su pacto. Nosotros fallamos. Y quizás este tema usted lo sabe de memoria por muchos años. Este tema yo lo sé de memoria, pero encontramos que en la vida eclesiástica se nos olvida este camino. Y a medida que las cosas se ponen más difíciles, hermano, las cosas se complican. Y no puedo diezmar porque este diezmo es para X cosas. Pero quiero leer un texto bíblico con relación a eso. Vamos a leerlo. Usted dirá, pastor, está leyendo puro Antiguo Testamento, no se preocupe. Por el Señor. En Deuteronomio capítulo 26, este capítulo 26 vea esto, hermano. En Deuteronomio 26, verso 12 dice: cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tu fruto, en el año tercero, el año del diezmo, el año del diezmo era el año tercero y el año sexto, era cada 3 años. Dará también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tu aldea y se saciarán. Y dirán delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa. El diezmo es algo que es consagrado a Dios. No es algo que tú no inventas, no, tú lo consagras. Y lo que tú consagras a Dios tiene un gran valor y significado espiritual. Lo consagrado de mi casa, dice acá la palabra del Señor. Estoy en el 13. Y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto. Escúchenme. No me lo comí en mi luto. Tenía el diezmo allí y se murió alguien. Bueno, oye, seguimos con la urna. Bueno, está el diezmo. Después veremos. Pero él dice: no me lo comí en mi luto. Tuve el luto. Pero esa fe confiante que Dios proveerá las cosas, no el Señor. Esa fe de creer de que eso no lo voy a usar porque Dios abrirá puertas por otro lado. No lo tocó. Dice acá: no lo comí en mi luto, dice acá. Estoy en el 14, sí. Ni he gastado de ello estando yo inmundo. Ni he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, bendice tu pueblo Israel, y en la tierra que nos ha dado, como juraste a nuestros padres, en la tierra que fluye leche y miel. Y así, es decir, que era algo consagrado y no se le daba otro uso, sino para el uso para el cual fue entregado o se consagró. Entonces, este devorador devora. Si nosotros analizamos, hermanos, analizamos la vida de nosotros, ¿qué ha pasado? Hemos tenido momentos de gloria financiera. Hemos visto la bendición de Dios, pero es verdad, ahorita hay una gran crisis en la nación, donde ya no hay un estatus social, eso de que yo era rico, no, ahorita me olvidé de rico, allá están comprando en el mercado mayorista también, buscando las cosas baratas. Porque eso de que no, a la gente antes de ser ganar rico, pues teniendo tarjetas de crédito, trabajaban los dos y agarraban fiado bastante y pagaban poco a poco, pero no. Ya hoy se sabe quién es pobre, quién es rico, ¿no, Señor? ¿Quién está bendecido y quién no está bendecido por el Señor? Pero hay un formato bíblico para bendición de la nación y bendición del pueblo, que está basado en este efecto primicia: dar y diezmo. Ese es el método que Dios estableció para bendecir una nación, y de hecho, una de las naciones más ricas del mundo se llama Israel. Los dueños del Banco Mundial son israelitas, los grandes científicos, los grandes inversionistas son, porque esta gente sí cumple el
hermanos, sí cumple al pie de la letra. Tiene un árbol de pimentón, nace un pimentón, el primer pimentón, eso lo agarran y lo llevan a aquel lugar. Se cumple al pie de la letra. Ha desarrollado un sistema de agricultura extraordinario como número en el desierto. Esta gente en el desierto ha cultivado cosas, frutos extraordinarios, con algunas técnicas, que yo pienso que más de técnicas es el principio bíblico del diezmar, que donde tú estás, tú vas a prosperar, oh el nombre del Señor, porque el diezmo, la prosperidad del diezmo no depende de un país comunista o socialista o un país embargado, no depende de que viva en el barrio más marginal de la ciudad. El principio del diezmo funciona donde tú te pares, allí te va a alcanzar la bendición, donde vayas a cualquier país del mundo, allí te va a bendecir. Que dice en otro país, y lo que la arruinó no fue el gobierno, lo que no fue eso de robarse, comerse los diezmos del Señor. Entonces se van para otra nación también siendo personas que se han afectado a sí mismos. Entonces la bendición financiera, hermano, no depende de un país. El Dios de Brasil es el Dios de Venezuela, el Dios del norte es el Dios de Venezuela, el Dios de cualquier país europeo es el Dios de Venezuela. El principio funciona como tal. Entonces dice yo reprenderé por ti. El Señor dice, yo voy a reprender al devorador. Entonces usted está tratando de reprender al devorador, usted tratando de reprenderlo, y el devorador no le hace caso. Mientras más lo reprende, se come algo más de lo tuyo. No eres tú el que reprende al devorador, es Dios que activa el principio del diezmo. Dios expande de ti todos esos malandritos que están por allí, todas esas cosas, toda esa situación que está afectando tu vida, y comienza Dios a crear alrededor de ti una aureola de bendición y de protección divina, porque tú activaste el principio del diezmo. Entonces el devorador, ¿qué te ha comido el devorador? ¿Qué te ha comido? Había un hombre, esto lo contó el pastor, lo conocí en Caracas, un pastor mexicano. Él dice que una vez estando en la iglesia, llegó un hombre todo mal vestido, como una persona indigente. Y quiero hablar con el pastor. Y los servidores no querían que el hombre, no puede. Entonces el pastor le dijo, pásalo, que se siente. El hombre se sentó. Después de terminar el sermón, el pastor, el dirigente dice, yo soy un cristiano que estuvo descarriado, pero yo pido guiar en las calles. Pero yo he conocido el principio del diezmo. Y de todo lo que a mí me han dado, yo he guardado el diezmo durante más de 5 años. Y yo voy a traer el diezmo hoy a la iglesia. Un indigente, con una conciencia. Esto me lo cuenta el pastor. Y el hombre sacó un cheque de $10,000. Y se lo entregó. Ese mismo pastor me enseñó en su iglesia. Había un creyente que dijo, no, pastor, yo voy a dejar de diezmar. Eso es mentira, eso no, te lo voy a mostrar. Se lo voy a mostrar de que eso no es así como usted lo dice. No voy a diezmar más, y nada va a pasar. Y el hombre dejó de diezmar y trabajó esa semana y se le duplicó el dinero. O sea, que si había ganado por decir algo $1,000, esa semana ganó 2,000. Pastor, ¿viste? ¿Te das cuenta? Aquí está. Deja de diezmar y ven la bendición. Bueno, ok, tranquilo, hermano. Y te voy a demostrar. Y la otra semana el tipo triplicó. ¿Qué pastor? No bien, la bendición está cayendo. El tipo me tenía arruinado, decía él. Ok. Total que el muchacho dice que ese fue bendecido tremendamente. Y el muchacho se fue a otro estado a vivir. Dice el pastor que como el año o año y medio, alguien lo llamó por teléfono. Cuando él atiende la llamada, era el joven que se fue a la iglesia. Y el pastor, estoy en tal estado,
Estoy a punto de suicidarme. Estoy desesperado. Mientras yo me dediqué a trabajar, mi esposa se prostituyó. Perdí a mis hijos, perdí mi familia. No sé qué hacer. Hermano, le abrió la puerta al devorador. Le abrió la puerta al devorador y acabó con lo que amaba. Porque eso es lo que pasa. Nosotros confiamos más en pagar un milagro que cuide nuestra casa que en llamar para que un ángel cuide la casa del Señor y nuestros bienes, nuestro patrimonio. Porque confiamos más en el hombre que en Dios. Entonces, el único que reprende al devorador se llama Dios. Y lo reprende cuando tú accionas el diezmar y pruebas a Dios, porque el único texto en la Biblia que dice pruébame en esto, es ese texto, ningún otro texto. Dios lo dice, probadme en esto y yo abriré la ventana de los cielos, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y sigue diciendo acá la palabra del Señor de Malaquías. Dice que sería tierra deseable. La gente que te vea va a querer bendecirte, va a ponerte una gracia maravillosa. Dice la palabra del Señor. Toda nación, dice, reprenderé también por vosotros el devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra viña el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones te dirán bienaventurado. Porque usted cree que la gente, hermano, quiere viajar a Israel. Todo el mundo quiere viajar a esa nación. Esa nación, hermano, la mantiene el turismo de todas las naciones del mundo. Porque se ha convertido en una tierra deseable. Anualmente llegan miles y miles, hermano, centenares de aviones de todo el mundo, porque quieren ir a esa tierra donde Jesucristo caminó. Porque ellos tienen una promesa que será tierra deseable. Cuando tú diezmas, te convierte en una tierra deseable. La gente quiere sembrar en ti, la gente quiere bendecirte, la gente te ve, oye, después llevo zapatos, yo compro tu casa. No, el caso 41, yo tengo yo 41 para ti. Cuando tú diezmas, la gente comienza a regalarte cosas, a darte comida a la casa. A veces no tenemos comida. Y diezmamos, hermano, de repente le toca la puerta y nos bendice. Aquí hemos tenido testimonio de eso, testimonio personal de cómo el Señor ha provisto para tu vida cuando tú crees en el Señor y activa la palabra del Señor. Es importante que usted entienda esto, que es el modelo del Señor diseñó para bendecir a una nación y también para bendecir a todo aquel que lo practique. Porque al principio del día no solamente es para la iglesia, es para cualquier inconverso. Cualquier persona inconversa, hermano, que aplique este principio funciona. Hace muchos años una mujer inconversa que enviaba los diezmos a la iglesia, ya tenía ya al frente de cada, una ciudad que tenía un Dios muy bendecido de cada muchacha, vendía ropa, zapatos, vendía revistas. Su mamá se congregaba con nosotros en la iglesia, ella mandaba con su mamá los diezmos a la iglesia y ella era inconversa. Ella sabía el principio. Ella testificaba que cuando diezmaba, las ventas se multiplicaban en su negocio, había grandes bendiciones. Porque esto funciona para todo. Ahora, para el que no cree, el incrédulo, el que es tacaño y dice que piensa de que eso más bien lo va a empobrecer, no. Cuando Dios te pide algo, no es para empobrecerte, es para bendecirte. Vamos a empobrecer. Eso es para bendecir tu vida. Para eso Dios lo pide. Dios te lo pide con un objetivo. Vamos al libro de Ageo. Aquí cerquita de Malaquías tenemos al Ageo al lado de Nahum, lo que está por aquí, al lado de Sofonía. Vea lo que pasó.
Cuando la nación israelita regresan del exilio, estuvieron 70 años en el exilio. Cuando ellos regresan de la cautividad de Babilonia, bajo la dirección de Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, ellos comenzaron a construir el templo al Señor. Pero llegó un momento en que ellos dejaron de construir el templo, dejaron de construir. Y dice acá en el capítulo 1 de Ageo, versículo 5, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Meditar. O sea, ¿qué es meditar? Piensa, reflexiona en cuanto a tu problema económico, reflexiona en cuanto a las deudas, reflexiona lo que está pasando ahorita en tu situación. Y dice, reflexiona, medita sobre nuestro camino. Sembráis mucho y recogéis poco. Comed y no os saciáis. Bebed y no quedáis satisfechos. Os vestid y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Cuánto aquí siente que reciben jornal en saco roto? ¿Cuánto desean la quincena? Esa quincena. Y cuando usted le transfieren sobre ella, usted entra en depresión. Entra en depresión. Porque ¿qué le puede alcanzar a un educador una quincena que son $7, $10? Y el kilo de queso está sobre los $5, $4. El kilo de carne está sobre los 200 bolívares, más o menos por allí, $3, $4. Entonces, ellos dejaron las cosas de Dios, dejaron la construcción del templo. Cada uno se dedicó a producir reales, a trabajar, a sembrar, pero se daban cuenta que cada vez que trabajaban y andaban más limpio. Tenían el apellido italiano. Tenían el apellido italiano. Limpio. Entonces el profeta le dice, le da el clavo, le dice, porque este es el cuadro que yo veo a mi alrededor. Y predico este sermón, hermano, lo predico. Los que me conocen saben que yo en la iglesia yo no predico este tema. Quizá en este año o 2 años atrás lo estoy predicando. O sea, yo no predico en la iglesia finanzas. No lo predico. Yo te predico perdón, reconciliación y muchas otras cosas. Pero no te predico, pero me veo contra la espada de la pared que tengo que hablarlo porque estoy haciendo un daño a ustedes. Estoy dañando su economía, no hablarle de la palabra del diezmo. Le hablo de la oración para que ore. Le hablo del amor para que ame. Le hablo del perdón para que perdone. Le hablo de la oración para que alabanza. Le hablo de la culpa. Y después hablar de mi tema, porque no hablarle del tema, porque entonces que diga la gente, hermano, que la gente diga lo que a mí me preocupa, la condición de muchos de ustedes que hablan conmigo, los escucho, y como pastor el corazón se me aprieta al saber que muchos no tienen comida en su casa, que muchos están pasando situaciones para inscribir sus hijos en la universidad, que están pasando situaciones de crisis, y yo sé que la respuesta es volvernos la palabra del Señor, porque hay promesa de Dios de abrir la ventana de los cielos y de derramar bendición sobre tu vida. Entonces, al no practicarlo, me afecto yo, me afecta el templo, te afecta a ti y afecta también a la nación, también del Señor. Es un ciclo que afecta a todo, lo afecta. Ahora, el profeta le sigue diciendo al pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestro camino, subí al monte, trae madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerré en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre su propia casa, por eso detuve de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto.
Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo tu trabajo de tu mano. Es decir, producto de esto, Dios llamó a la sequía. Y vino la sequía, acabó con toda la producción. Había una gran crisis en la nación y ellos no entendían el porqué. Y apareció el profeta Ageo. A veces una palabra profética viene a despertar. A veces una palabra viene en un momento oportuno para producir realmente un despertar. Porque el no diezmar es una condición espiritual de dormir, de estar dormido la gente. Un estado de somnolencia allí que tiene mucha gente que saben esta verdad pero no despiertan porque tienen miedo que si dan no van a tener, que si dan no, yo prefiero guardar, pero mientras guardas se te pierde dónde, se te olvida dónde lo guardaste. Mientras guardas entonces lo que guardaste, tienes que utilizarlo entonces reparar el aire, tienes que utilizarlo entonces reparar la cocina, se te metió el llante del carro, te robaron el teléfono por allá, se te enfermó un muchacho, entonces lo guardado, como no tiene cobertura, tienes que sacarlo y gastárselo, dárselo entonces al técnico, dárselo entonces con el Señor, al médico, bendiga que bendiga los médicos, los técnicos también, que también comen el Señor. Pero los más beneficiados ahorita son los técnicos, ahorita llevan por aquí. Los más beneficiados son los técnicos, los que reparan, porque ellos están recibiendo producto de un pueblo que quitó su cobertura toda su vida. Entonces yo quiero que sea un estado donde todos nos dormimos. Y el profeta viene con una palabra para despertarnos a todos nosotros. Y dice aquí el versículo 12: y oyóse Zorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadán, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, despertó el gobernador de Judá, despertó el espíritu de Josué, despertó el espíritu de los líderes, despertó el espíritu del pueblo. Todo el mundo se despertó ante esta palabra. Es decir, que estaban dormidos espiritualmente. Es una condición espiritual donde yo estoy consciente que estoy haciendo las cosas malas, pero no busco la corrección, no la busco, sino que me mantengo allí en esa somnolencia espiritual terrible, y la pobreza, y la escasez, y acumulándose la deuda. El profeta viene para despertar. Esta palabra viene para despertarte a ti que recuerda hoy el nombre del Señor, para despertarte para que comprendas el Señor. Esta palabra viene a ti para despertar al consumista, para despertar al oferente del Señor. Porque muchas personas, muchos pastores de la ciudad piensan que esto es una iglesia de ricos. Y así lo creen, amén, no todos lo creen. No, allá vete el piso, una iglesia que está full. Pero del full, lo que llaman la iglesia no pasa de 10 personas. Y quizás me contando más, no pasa de 10 personas, los que son fieles a esto. Y los que son fieles, yo lo he llamado a testificar del Señor. Me pueden decir que en su vida ha habido bendición y que nunca le han faltado las cosas. Pero la realidad es que no todos lo hacen. Que si todos lo hicieran, tuviéramos en el templo otra ambientación. Tuviéramos acá otra condición estética en la iglesia. Y tenemos entonces que estamos a la presión. ¿Y cuánto da la venida? ¿Y cuánto da lo otro? Hermano, eso es cosa degradante. Eso no puede ocurrir en la iglesia. Si todos ustedes cumplieran su compromiso con Dios, Dios te bendeciría. El templo tendría bendecido también por el Señor. Porque tienen la duda de creer de que Dios proveerá, se lo da. Tienen la duda de creer de
que si yo y esto no me va a faltar, no te va a faltar. Ahí está la promesa, Dios ha dicho que abrirá la ventana de los cielos sobre tu vida y dará bendición, va a haber cobertura sobre tus hijos, sobre tu ganado, sobre tu carro, sobre tu patrimonio. Va a haber la bendición, pero al tener la puerta abierta, viene el enemigo a afectar tu salud y todo tu entorno social y familiar. Entonces, tenemos que despertar. Todos tenemos que despertar. Y el primero que despertó fue el gobernador Zorobabel. Porque son principios espirituales que están en la Biblia, que nosotros les conocemos. Bueno, es muy importante el corazón de un gobernante. A veces la gente critica cuando un gobernante de la nación, de una donación a otro país, la iglesia critica esto. Nunca critique cuando un gobernante bendice a otra nación, porque esa bendición de esta nación bendice a nuestra nación también por el Señor. Porque la Biblia dice: da y soltará, medida buena, rebosada, dará Dios vuestro regazo. Es mejor dar que recibir. Y cuando estamos dando, porque el que da no es el presidente de su bolsillo, es del recurso de todos nosotros con nuestros impuestos, es de la riqueza del subsuelo que se da. Pero nosotros entonces nos ponemos rabiosos y tomamos el asunto de una forma política y comenzamos a condenar. No, es una bendición cuando tenemos un corazón, una nación con un corazón de ofrendante, de dar, bendecir otra nación, la gloria del Señor. Porque una nación en crisis, hermano, una nación en un terremoto, en una crisis, en una inundación, anda mirando quién viene a ayudarnos y está mirando a sus naciones amigas a su alrededor. Así ocurre también en la iglesia, no una nación, sino a tu hermano. Y tu hermano a veces en crisis anda buscando, pero ¿quién me ayuda? Y Dios mío, aquí yo estoy con esta situación. Y a veces no le cuesta, porque no hay en tu corazón endurecido, de un espíritu dormido que no responde a esta realidad. Que no responde a esta realidad. Usted dirá: no, pastor, porque ahorita justamente hay una guerra terrible con los niños. No, es que el diezmo es de la ley. En el tiempo de la gracia, yo no debo diezmar. Quiero decirte que el diezmo no es de la ley. El diezmo, cuando se dio por primera vez el diezmo, se dio en un tiempo del patriarca y se le dio al padre de la fe, Abraham. El diezmo no fue en la ley. Y lo que la ley eliminó del diezmo fue la maldición. Escuchen. Quiero ir concluyendo, porque hoy estoy enseñando la palabra del Señor. Amén. La mente que no hayamos tenido para buscar un efecto bíblico. La gracia no elimina el diezmo, porque tenemos un principio económico para cualquier dispensación y para cualquier nación y para cualquier país y para cualquier credo. Sea musulmán, sea católico, cristiano, protestante, es un principio que está allí. Pero ¿qué fue lo que eliminó la gracia? La gracia eliminó fue lo que dice Malaquías, que gracias a Dios que esto eliminó la gracia. Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si yo digo aquí, pues levanta la mano los que son ladrones. Yo soy el primero que me levanta. Porque todos hemos robado, la nación completa. Entonces el profeta dijo: maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación, todos me habéis robado. La gracia lo que logró redimirnos de la maldición del diezmo levítico. Y cuando la gracia viene, nos redime la maldición del diezmo levítico. Pero tenía que haber un cambio de ley, dice Hebreo. Vamos a seguir Hebreo capítulo 7. Tenía que haber un cambio de ley, un cambio de sacerdocio, para poder redimirnos de esta maldición levítica. Hebreo capítulo 7, allí vamos a ver lo siguiente. Versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio es necesario también que se cambie la ley. Al cambiar la ley de ley a gracia, también se cambió el sacerdocio. El sacerdocio que estaba rigiendo era el sacerdocio arónico de la tribu de Leví. Entonces el Señor cambió la ley por gracia y cambió el orden del sacerdocio de Aarón al Melquisedec. El orden de Melquisedec es un orden superior al orden arónico. Y Cristo es llamado sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, ya cuando usted ofrenda y diezma, usted está diezmando no al pastor, está diezmándole a Cristo, amén, el sumo sacerdote de la gracia, según el orden de Melquisedec. Y cuando Abraham le diezmó a Melquisedec en Génesis 14, después de venir de la derrota, de derrotar a 5 reyes, dice que se le apareció Melquisedec, que era un sumo sacerdote, sin genealogía, sin familia, no sabía otro del hombre, era un prototipo de Cristo. Y ahí Abraham le dio el diezmo, pero antes de darle el diezmo, Melquisedec sacó pan, sacó vino y se lo dio a Abraham. Eso le dice un principio bíblico de que el diezmo es para el hombre que te da pan y te da vino, te da palabra, que edifique con la palabra del Señor. El diezmo no es que usted se va a antojar entonces, oye, pasé por allá por un lugar y vi una gente por allá pobrecita, un techo, oye, voy a dar el diezmo aquí, porque no, que el diezmo no es para que tú lo dejes, da como ofrenda, puede darlo. El diezmo es en la casa donde usted se alimenta, donde usted come, donde usted recibe la palabra, donde sus hijos están creciendo. Aquí no se da diezmo, no en otro lugar. Porque hay gente que voy a mandar diezmo para allá Perlaza. Y manda los diezmos Perlaza, porque viene el enlace y le dice, manda un diezmo y vamos a orar por ti, vamos a hacer un pacto. No. Bueno, esto es un tema de ética. Esto es un tema de ética, un tema que yo lo pedí con mucha ética. Porque esto es un tema que ha afectado a mucha gente, porque ha habido gente, verdad, le confieso, que ha manipulado este mensaje con fines lucrativos. Hay gente que ha hecho mucho daño, porque ha tomado textos bíblicos para crear una situación allí, para él beneficiarse. Pero no es realmente mi corazón, no es realmente, es tu beneficio el que busco, no es mío, gloria al Señor. No es beneficio, es el tuyo, es de tu familia, es de la obra del Señor, es del campo misionero, es de todo el proyecto que tenemos nosotros como iglesia y ministerio para extender el mensaje del reino. Y es cierto que mucha gente ha sido engañada con esto. Yo quiero decirle a ustedes que eso de hacer pacto con Dios, dándole la cantidad de dinero, eso no es bíblico, escuchen. Eso de hacer un pacto con Dios. En la Biblia no hay ningún pasaje bíblico que se hable del hombre haciendo pacto con Dios. Dios no hace pacto con un mentiroso. Dios no hace pacto con nadie que le va a fallar. Los pactos que aparecen en la Biblia es un pacto de Dios con el hombre, porque Dios cumple su pacto. Y el diezmo es un pacto que Él prometió que Él abriría la ventana de los cielos para bendecir tu vida. Dios lo va a cumplir en el nombre de Jesús. Ya queda de ti, ya queda de mí obedecerlo. Si usted dirá, pastor, si yo no lo hago, bueno, si usted no lo va a hacer, hermano, nada va a pasar. Nada va a pasar. En el sentido de que no, nada va a pasar. No va a pasar nada. Aquí no se va a perseguir a nadie, aquí no se va a llamar por teléfono, aquí no se lleva un registro de cuánto te ganas. No, nosotros hacemos esto aquí. Esto es una iglesia totalmente libre, respetuosa de estos principios. Pero mi deber como pastor es enseñar la palabra de Dios para que usted sea bendecido también. Porque al usted sea bendecido, nosotros también seremos bendecidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted es empobrecido, nosotros también nos empobrecemos también. Porque es así. Es así. No va a pasar nada en su vida, en su bolsillo no va a pasar en su bolsillo. Nada sorprendente. Entonces, bueno, usted es libre de hacerlo. Entonces, la gracia elimina la maldición.
Cambia el sacerdocio arónico por un sacerdote según el orden de Melquisedec. Cambia la tribu de Leví por la tribu de Judá, porque Cristo era de la tribu de Judá. Eso fue lo que cambió la gracia, fue la maldición. Pero el principio de sostenimiento es para tu bendición y para la bendición del reino de Dios. Amén. Entonces quiero ir concluyendo acá este estudio de la palabra del Señor. Pablo enseñó este principio. En la gracia es mucho más amplio. Cristo dio su diezmo. Cristo enseñó que había que diezmar en Lucas 11. Jesús dijo, hay que diezmar. Jesús lo hizo porque cumplió toda la ley. Pablo habló de tener un corazón dadivoso. Pablo habló de sembrar y cosechar. Y tu cosecha será de acuerdo a tu siembra. Si el que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra abundantemente, segará abundantemente. Ciertamente Pablo no habla del riesgo como tal, pero Pablo habla refiriéndose a la ley. Dice, no se ponga a gozar al buey que trilla. Pero no se está refiriendo, hermano, a un buey, se refiere a los obreros de la obra. El día pasado conseguí a un hermano, a un joven que me comentaba que mandaron un pastor a pastorear una iglesia por Sucre, Soldado, y se tuvo que venir porque está muriendo ya. Y es justo de que un pastor tenga que salir a trabajar en vez de dedicarse al desarrollo de la iglesia, en vez de estar pendiente de todo lo que es la estructura, la gerencia, la parte espiritual de una iglesia, y que tenga que abandonar su función y interés para dedicarse entonces 8 horas laborables a una empresa. ¿Cree usted que es justo? Yo creo que un pastor en su inicio, comenzando la iglesia, debería trabajar, comenzando en su etapa embrionaria. Pero a medida de que la iglesia va avanzando, la demanda es mayor. La iglesia está llamada a sustentar. Pero usted debe extrañar quizás. Debe extrañar. Yo nunca he tenido un salario en iglesia. Yo nunca he tenido. Yo le he asignado salario a otros pastores alrededor, pero yo nunca he tenido un salario asignado a la iglesia. Dios me ha dado la bendición de comenzar el ministerio. He tenido paralelamente una pequeña empresa que ha sido la bendición para mi familia y también para la iglesia también, sin escatimar ningún tipo de esfuerzo. Pero me da dolor. Me da dolor. Y esto no lo grave, lo que voy a decir. Con lo siguiente. 1 Corintios 9:11. Si nosotros, los pastores, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Es gran cosa de que nosotros sembremos usted lo espiritual y que ustedes seguimos nosotros lo material. Dice Pablo una pregunta. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio del Señor. Está la palabra del Señor. Entonces, quiero que usted su rostro le incline al Señor allí. Y quiero que usted reflexione. Quiero que usted reflexione.